exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible, ¿quién es como tu Señor? Poderoso, no hay nadie como tú. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Bueno, en este hermoso día, este día ni caloroso ni con mucho fresco, es un día ideal, es un día excelente para cada uno de nosotros, y mucho más si tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro interior. Bueno, si tú te quieres comunicar, el teléfono es el 998-742-8839. Repito, 998-742-8839 y 998-372-8395. 998-372-8395. También en Facebook, Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto Diagonal 21. Muy bien. Vamos a seguir con este tema, un tema que se llama lugares y tiempos difíciles. Lugares y tiempos difíciles. Y estábamos empezando con la pregunta, y la pregunta era, ¿se da cuenta Dios lo que decimos y la forma en la que lo decimos? La respuesta es claro que sí. Dios se da cuenta de esos pequeños detalles. Dios es detallista. Dios se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, de todo lo que nosotros iniciamos y finalizamos. Dios tiene el control de todo. No hay nada que tú digas que te vas a sacar un as bajo la manga, ¿no? Dios lo tiene todo perfectamente controlado. Y sin Él no se cae una hoja del árbol. Entonces, vemos cómo Elías oró sobre el monte Carmelo y vemos que las cosas cambiaron. Moisés también subió a la cima de la montaña a orar. Y Dios le dio, en ese ínter de tiempo, le dio instrucciones, le dio cómo organizar a su pueblo, le mostró cómo hacer un censo, incluso el censo. Le mostró también cómo dirigir a sus líderes. Le dio instrucciones de todo lo que tenía que hacer, y además de eso le dio las tablas con los 10 mandamientos. Eso pasó con Moisés porque estuvo 40 días y 40 noches sobre el monte Sinaí. Para todo esto, todo el pueblo se quedó abajo. Moisés subió solo. Entonces todo el pueblo se quedó abajo, lo estaba esperando al pie de la montaña. Entonces, su pueblo no esperó mucho, se desesperó. Y en pocos días ya estaban desesperados, estaban bailando alrededor de una cabra. ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban cometiendo idolatría, se estaban convirtiendo en idólatras. Aquí la cosa es que si estaban tan desesperados por Moisés, ¿por qué no se pusieron a orar o a adorar a Dios? ¿Sí? Era el momento oportuno para que crezca su fe, para que Dios vea que tenía un pueblo lleno de fe, que podía confiar no solo en Moisés, sino también en el pueblo. Entonces ahí les faltó fe a todos esos hermanos en aquel tiempo, a todos los contemporáneos de Moisés. Bueno, para todo eso, nuestro texto está en Números 20 del 1 al 13, 13 versículos. Números 20 del 1 al 13. Entonces recordemos que el tema es lugares y tiempos difíciles. Y la pregunta
base es, ¿se da cuenta Dios de lo que decimos y en la forma en la que lo decimos? Sí, claro. Porque Dios toma en cuenta todos los pequeños detalles. O sea, si tú piensas que tú puedes decir, es que es un detallito que Dios no va a tomar en cuenta. No, sí lo toma en cuenta. Y lo toma en cuenta porque ese pequeño detalle puede hacer un cambio significativo en el resultado de lo que tú estás empezando. Entonces, lo vemos en Números 20, del 1 al 13. ¿Cómo dice? Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María. Allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló al pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esto lo vemos en Números 20, del 1 al 13. Números 20, del 1 al 13. Entonces, estamos en el tema lugares y tiempos difíciles. Y repetimos la pregunta de este tema: ¿se da cuenta Dios lo que decimos y en la forma en la que lo decimos? Claro que sí. Dios toma en cuenta pequeños detalles, hermanos. Los pequeños detalles que tú piensas que no valen nada, Dios los toma muy en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a leer este párrafo con mucho más detenimiento, sacando todo lo que podamos encontrar en estos 13 versículos. Entonces nos dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Vamos a ver que en estos momentos ellos estaban saliendo de Egipto, ¿sí? Estaban estando libres de la esclavitud, estaban saliendo de la esclavitud, todos de Egipto, ¿ok? Entonces, no estaban saliendo o regresando de un lugar muy bonito, era un lugar horrible del que estaban saliendo. Y dice así, en el mes primero: y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés.
Fíjense, apenas estaban saliendo de la esclavitud, estaban siendo libres, con tremenda alegría por ser libres, y empiezan los problemas, porque empezó todo el pueblo a quejarse contra Moisés. Empezaron a murmurar por la falta de agua, por la falta de fe, obviamente. Se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés. Ahí empezaban los problemas. ¿Y qué decían? Pues decían: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Fíjense, hermanos, lo que son las cosas. El pueblo de Israel acababa de ser testigos de grandes milagros de Dios y ya estaban con ingratitud. Eran libres, pero poco les duró esa alegría. Rápidamente olvidaron que eran unos esclavos y que ya estaban libres. Rápidamente empezaban con ingratitud, con malagradecimiento, con dudas, con incertidumbre, con rebeldía y con amnesia. Entonces, sigue diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿Sí? Para empezar, solo estaban en tránsito por el desierto, solo estaban pasando por ahí, no iban a quedarse en ese desierto, solo estaban en un momento de transición. Y sigue: no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pero ya habían salido de un lugar que era completamente idólatra, de un lugar de esclavitud, que les costaba conservar la calma un poco tiempo más. Entonces, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué se fueron ahí? Bueno, pues porque ahí podían hablar con Dios. Ahí se reunían especialmente ese lugar para hablar con Dios. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés. Y entonces Dios bajó y les empezó a dar instrucciones, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando un milagro, hermanos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, oíd ahora, rebeldes. Moisés obviamente ya estaba enojado, ya estaba airado. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces la golpeó. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Se solucionó el problema. Ya estaba solucionado el problema. ¿Pero le agradecieron a Dios? No. Ni el pueblo ni Moisés se hincaron a agradecerle a Dios. No lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Recordemos que en Dios los detalles cuentan mucho. Tenemos que cumplir sus instrucciones al pie de la letra, al 100%. Y vemos que solo en este párrafo se menciona la palabra agua 7 veces. 7 veces. Entonces, el consejo es: con sabiduría, cuidemos el agua. Obedezcamos las instrucciones de Dios al pie de la letra, hermanos. Obedezcamos las instrucciones de Dios al pie de la letra. Cuidemos los detalles. Seamos agradecidos con Dios. Sigue diciendo: por cuanto no creísteis en mí
para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo interpretamos estas líneas? Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Bueno, una interpretación es esta, ¿sí? Por tu mal carácter, Moisés, no supiste describir lo infinitamente poderoso que soy ante mi pueblo. Yo soy el gran yo soy. Por tu mal carácter, Moisés, no me supiste describir, no supiste presentarme ante mi pueblo. Yo soy poderoso, yo soy el gran yo soy. Esa es la interpretación de esta línea cuando dice, no, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Porque además lo hiciste de mala gana. Cumpliste mis órdenes de mala gana. Te enojaste, Moisés. Hermanos, en Dios los detalles cuentan mucho. Entonces, no pongamos excusas terrenales para cumplir las instrucciones de Dios de mala gana. No le echemos la culpa a nada. Ni al tiempo, ni la lluvia, ni el sol, ni el calor, ni el frío, ni las piedras que nos avienten. No pongamos ninguna excusa para cumplir las instrucciones de Dios de mala gana. Todo tenemos que hacerlo con Dios de buena gana, ¿ok? Porque en Dios los detalles cuentan mucho. Entonces, vemos que pasaron varias cosas en estos 13 versículos. Desobediencia, enojo, malagradecimiento, incredulidad y murmuración. Desobediencia, bueno, del mismísimo Moisés. Enojo de Moisés y del pueblo. Malagradecimiento de Moisés y del pueblo. Incredulidad, ahí sí, solo del pueblo. Y murmuración, también solo del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? Bueno, esto fue el principio de la introducción de este tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque estamos una vez más en tu presencia. Gracias porque tú nos has dado vida, porque tú nos empoderas, Señor, porque tú nos das de tu presencia, nos das de tu vigor, nos das de tu fuerza, nos fortificas, tú nos animas, tú nos estimulas este cuerpo del polvo que tú formaste, Señor, con tus propias manos y con tu gloria perfecta. Permítenos, Señor, capacítanos y habilítanos para trabajar en tu obra, en tus proyectos, de una manera supernatural. Trasládanos, Señor Jesús bendito, a tu reino santo. Espiritualmente conéctanos con tu nube de gloria. Déjanos, Señor, estar cerca de tu gloria, de tus proyectos, de una manera supernatural. Trasládanos fuera de este cuerpo al reino de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Y déjanos alimentar a tus ovejas, a tus rebaños, a tu congregación, espiritualmente, Señor, con tu verbo santo. Porque sabemos que tú regresas muy pronto, Señor, fuera de toda fantasía, fuera de toda mentira, fuera de toda terrenalidad, fuera de toda fragilidad. Nuestra fe está en ti, Jesucristo de Nazaret, y te damos la bienvenida. Toma el control de estos minutos, Señor, y lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo, Señor, porque estamos dispuestos y en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema es lugares y tiempos difíciles, segunda parte. Ya estamos en la segunda sesión, la segunda hora de este tema. Entonces vemos que empezaron los problemas rápido con el pueblo de Dios cuando los estaba libertando, cuando los estaba sacando de la esclavitud, de la idolatría de los egipcios. Y empezaban ellos a causarle problemas a Moisés. ¿Por qué? Porque no tenían agua. Porque no tenían agua. Entonces, Egipto era un lugar horrible y de ahí los estaba rescatando Dios. Pero obviamente que en todo rescate, hermanos, va a haber algo de oposición, va a haber algún problema, va a haber algunos detalles. Egipto no era un lugar maravilloso.
Israel tenía amnesia, el pueblo de Dios tenía amnesia. No se acordaban lo mal que la pasaban con los egipcios porque eran esclavos de los egipcios y no se acordaban. Solo se acordaban que no tenían agua en el desierto, pero no se acordaban de los años, los 400 años que pasaron en Egipto como esclavos. Entonces, rápidamente les llegó la amnesia. Entonces es sorprendente qué rápido olvidaron lo horrible que era Egipto y los maravillosos y supernaturales milagros que Dios había hecho con ellos, defendiéndolos, alimentándolos, cuidándolos, librándolos de la esclavitud de los egipcios. Y solo estaban en tránsito en el desierto, en ese desierto. Estaban en tránsito a la tierra prometida. Ya no eran esclavos. Moisés recibía instrucciones directamente de Dios, hermanos. ¿Qué más querían? Entonces, lo primero que tenemos que estudiar y entender es que no sabemos que vamos a pasar problemas siempre cuando estemos asignados a una misión. Aunque tú prepares todas las cosas, aunque tú te prepares muy bien, siempre van a haber imprevistos. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, con Israel. Moisés lo tenía muy presente y muy claro, pero el pueblo de Dios no. Entonces, no tenemos que subestimar las dificultades que nos va a traer la tarea, la misión asignada, las pruebas que vamos a tener que superar, las tribulaciones que vamos a tener que superar en esta vida. Todo esto te va a traer problemas. No podemos minimizar las dificultades de la tarea que ya tienes asignada. Muchas veces nuestros maestros en las escuelas nos ponen las cosas muy fácilmente y no nos dicen que en toda tarea siempre va a haber oposición, siempre nos va a costar un poco cumplir toda la tarea. Entonces no podemos minimizar la dificultad de la transición de un nivel a otro nivel. Para pasar de la primaria a la secundaria te hacen un examen. Para pasar de la secundaria a la preparatoria te hacen exámenes. Para pasar de la preparatoria a la universidad te hacen exámenes. Incluso para que ya tengas tu título universitario te hacen un examen final. Entonces, todo en este mundo nos va a costar un poco, nos van a poner pruebas, ¿sí? Todo en este mundo nos va a costar un poco. Entonces, los maestros en veces nos ponen las cosas muy fácilmente. Muchas veces nuestros propios maestros nos hicieron ver fácil algo que realmente no lo era. Hicieron ver todo muy simple, ¿ok? Pero entonces, en la realidad, en la práctica, en el campo de acción, en el día a día, todo lo que tengas que hacer, hermano, te va a costar esfuerzo. Todo. No hay nada que venga fácil. Nada. Todo nos va a costar un gran esfuerzo. Entonces, tenemos que estar preparados para los esfuerzos que tenemos que hacer el día de mañana, mayores que los del día de hoy. Pero también esos esfuerzos nos van a traer grandes bendiciones. Entonces estamos preparados para hacer grandes esfuerzos, pero también para recibir grandes bendiciones. Entonces, esto es el día a día. En esta tierra, hermanos, venimos a superar pruebas. Todos los días tenemos pruebas que superar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tomas un empleo, o cuando tienes un bebé, o cuando contraes matrimonio, cuando empiezas un negocio o cuando inicias una carrera, no te lo dan todo fácil. No es glamoroso desde el inicio. Entonces, el noviazgo es más glamoroso que el matrimonio. El noviazgo está lleno de emociones, de señales, del tic-tac del corazón, de perfume y agua de colonia. Ahora, el matrimonio, por otro lado, hermanos, ya implica situaciones inesperadas. Porque el matrimonio ya son palabras mayores, ya implica muchas situaciones que superar. En el matrimonio, hermanos, siempre hay uno que se queja. Hay mucho calor, hace mucho frío, prende el aire, prende el ventilador, abre la ventana, cierra la ventana. Siempre uno en la pareja odia limpiar la casa. Siempre uno en la pareja odia tener todo ordenado.
nuestro confort se convirtió en un dilema, en un supremo dilema. Cada quien duerme en su lado de la cama y le dice al otro: no invadas mi lado de la cama, no me destapes, bájale al aire, prende el ventilador, abre la ventana. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en la temperatura del cuarto. No entendemos, hermanos, que lugares y situaciones difíciles se le dan a gente fuerte y valiosa. Repito, lugares y situaciones difíciles se le dan a gente fuerte y valiosa. Dios les puso pruebas sobrenaturales a su pueblo. Dios les puso pruebas para superar a su pueblo Israel, y ellos solo veían problemas. Ellos no veían pruebas de Dios, ellos veían solo problemas. Entonces, en el momento que tú ves problemas en lugar de pruebas, te viene el mal humor, te viene la palabra violencia, como le pasó a Moisés. Por esa violencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces, aprendamos y tomemos en cuenta todos estos detalles. La pregunta es: ¿puede Dios confiar en ti cuando te ubica en un lugar y en un tiempo difícil, con pruebas que superar? Recordemos que la vida en esta tierra, hermanos, significa tareas que cumplir y pruebas que superar todos los días. Es lo cotidiano, todos los días. Pero ¿puede confiar Dios en ti para que dejes de quejarte y tengas una recuperación, una reposición a través de tu fe en Jesucristo de Nazaret? ¿Puede confiar Dios en ti, hermano? ¿Puede confiar Dios en nosotros antes que pensemos en dejar todo y nos regresemos a casa de nuestra mamá o de nuestro papá? Porque hoy quizá el enemigo te está diciendo: ¿dónde está tu Dios? Pero nosotros los cristianos, cuando estamos en estos problemas, cuando estamos en estos dilemas, sabemos alabar a Dios en cualquier situación. En cualquier situación, Dios nos está diciendo: ¿dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu fe en Dios? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu fe en Dios? Yo ya sé qué problema tienes, pero ¿dónde está tu alabanza y dónde está tu fe en Dios? ¿O solo me adoras cuando me ves como Santa Claus? ¿O cuando me esperas en Navidad que venga por la chimenea? Entonces, ¿qué pasa cuando parece que Dios no aparece como lo esperabas? En la forma en la que pensabas que vendría. Porque quizá aún estás asignado a una misión incómoda, a una tarea molesta, a una tarea inquietante y desagradable. Entonces, hermano, tú puedes ser asignado a una tarea muy complicada, hermano, y a una prueba muy difícil de superar. Entonces, no estoy hablando de cosas que tú mismo te autoasignaste. Porque vamos a ser sinceros, algunas de las cosas en las que nos metimos no vienen de Dios. Dios no te las asignó. Te voy a poner un ejemplo. Muchos nos autoasignamos lujuria, lascivia. Nos autoasignamos ansias por cosas materiales, anhelo por cosas materiales. Te autoasignaste apetito por comer mucho. Te autoasignaste deseo carnal. Te autoasignaste codicia, orgullo, egocentrismo. Y en veces, en todo lo que te autoasignaste, basas tu confianza, tu seguridad. Entonces, de pronto Jesús te llama. Y ahora tienes que luchar con todo lo negativo y pecaminoso que te autoasignaste para cumplir la misión que Dios sí te asignó. Y superes esas pruebas y dilemas de la vida para un tiempo de transición en el desierto. ¿Sí? Todos pasamos un tiempo de transición en el desierto. Entonces, estoy hablando de los tiempos que Dios te ha asignado a lugares difíciles, a una transición en el desierto para llegar a la tierra prometida. Todos vamos a pasar por esa transición, hermanos. Recuerden, todos vamos a pasar por esa transición. Entonces, reprendes al enemigo. Intentas echar fuera al enemigo de la situación en que estás. Puedes estar en primavera, en verano, en otoño.
Pero ahora que es invierno, no estás lo suficientemente abrigado para una temporada fría. No estás preparado para un lugar difícil. Te aconsejaba tu mamá que no te cases con un alcohólico y ahora tus hijos están pagando las consecuencias. Sí, hermanos, ¿entienden lo que estoy diciendo? Si la vida fuera fácil, hermanos, todos la harían. Repito, si la vida fuera fácil, todos la harían. Si la vida fuera fácil, cualquiera sería un gran papá. Si la vida fuera fácil, cualquier mujer sería una gran esposa. La verdad, hermanos, es que el reino de Dios, el imperio celestial, es demasiado valioso para obtenerlo fácilmente. Jesucristo pagó con algo que ninguna suma de dinero podría comprar. Pagó con su propia bendita, maravillosa y sublime sangre. Algunos incluso en estos días ven difícil casarse. Algunos ven difícil elegir bien. Mientras tanto, hermano, mejor pídele dirección a Dios y sigue viendo al frente. Vamos avanzando. Voy a llevarte por este tema, tratando de que no salgas rasguñado, hermano. Hermana, te viene a visitar tu suegra, la invitas a comer y te dice: yo no hago así la ensalada de papas. ¿Quién hizo esta ensalada? Sientes un hueco en la boca del estómago. Eso quiere decir que fuiste asignada a un lugar difícil. Hermano, tu jefe te asignó una tarea donde tú hiciste todo el trabajo y a él le dieron un premio, a él le dieron un reconocimiento. Fuiste asignado a un lugar difícil. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, muchas veces tú manejas a tu nuevo trabajo hablando en lenguas porque consideras tuyo legítimamente ese trabajo. Es por el trabajo que oraste a Dios. Sin embargo, ahora hablas en lenguas intentando aguantar, intentando soportar, intentando tolerar al jefe exigente que te tocó. Fuiste asignado a un lugar difícil y a un tiempo difícil. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. ¿Sí? Esta es la respuesta que Dios te dio porque te das cuenta que sea quien sea el puesto en donde tú estés, el patrón que tengas, va a haber problemas. Fuiste puesto en un lugar difícil. Fuiste asignado a un lugar de trabajo difícil y a un jefe exigente. ¿Qué es la vida, hermanos? La vida es una sucesión de pruebas que superar. ¿Sí? Entre otras cosas. La vida es una sucesión de pruebas que superar. Entonces, démonos cuenta que la gente muchas veces es inconstante, la gente muchas veces es voluble. ¿Quieres tener constancia y firmeza? Pídeselo a Dios, pídele a Dios carácter, pídele a Dios carácter en tus oraciones y ofrécele a Jesucristo tu adoración. Nuestro Señor Jesucristo garantiza que contesta tus oraciones. Entonces, Jesucristo escucha tu adoración y alabanza. Entonces, pídele a Dios lo que te hace falta. Pero primero, adórale y alaba a Dios. Repito, alaba y adora a Dios y después pídele todo lo que te haga falta. Lo repito, adora y alaba a Dios y después pídele todo lo que te hace falta, hermano. ¿Ok? ¿Por qué? Ya fuiste aceptado, ya fuiste amado, ya fuiste apreciado por Jesús. Pero entendamos que la gente es inconstante y voluble. Esta vida consiste en una serie de pruebas que superar. Una serie de pruebas que superar. Repito, estoy llamando pruebas, no estoy diciendo problemas. Porque Moisés solo veía pruebas, no veía problemas, pero su pueblo, el pueblo de Israel, veía problemas por todos lados. Moisés solo veía pruebas que con la ayuda de Dios superaba. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros en estos días, hermanos, tenemos muchas pruebas que superar. No veamos problemas. Si tú tienes ahorita un problema, cambia tu chip mental y ya no le llames problema, llámale pruebas, ¿ok? Porque con las pruebas es una prueba de Dios y el mismo Dios
te está ayudando para salir adelante y superar esa prueba. Entonces, ya fuiste aceptado, ya fuiste amado, ya fuiste apreciado por Jesucristo. Pero entonces entendamos que muchas veces la gente es inconstante y voluble. El pueblo de Israel, hermanos, siempre nos pone el ejemplo. El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. El pueblo de Israel siempre nos pone ejemplos buenos y malos. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, los mismos que Dios por la mano de Moisés salvó de morir de la picadura de las serpientes en el desierto, alzando una serpiente de bronce, estos son los mismos por los que Moisés oró hasta que el maná cayó del cielo. Esta es la misma gente por la que Moisés echó su vara a las aguas amargas, lo que las convirtió en aguas listas para beber. Este mismo pueblo era gente desde recién nacidos hasta gente de más de 80 años. Y todos ellos, hermanos, caminaban a través del desierto, libres, pero no tenían empatía con Moisés. Repito, el pueblo de Dios no veía pruebas, solo veían problemas. Entonces nosotros a partir de hoy no vamos a ver problemas, hermanos, vamos a ver pruebas. Repite conmigo, solo voy a ver pruebas a partir de este momento. No voy a ver problemas en mi vida. Entonces, estamos viendo que Moisés, que además era de carácter violento, Moisés era una persona violenta. No tenía empatía con el pueblo, ni el pueblo tenía empatía con él. No se daban cuenta, el pueblo no se daba cuenta que la boca de Moisés estaba tan seca como la de ellos. Moisés estaba tan agotado como ellos. Moisés ya tenía más de 80 años, hermanos, y de carácter muy fuerte. Entonces, las generaciones que les nacieron en el desierto eran mucho más jóvenes que Moisés, obviamente. Tal vez tenían un cuarto de la edad de Moisés y se estaban quejando, hermanos, a un varón de más de 80 años. ¿Sí? Nos estamos ubicando, hermanos. Se estaban quejando a un varón de más de 80 años. Ellos seguramente tenían menos edad. Un varón de más de 80 años llamado Moisés, que por cierto nunca les obligó a salir de Egipto. Moisés solo veía pruebas, Israel veía problemas. Dos enfoques diferentes. La pregunta es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque en este día? ¿Ves pruebas o ves problemas? Entonces, aquí nosotros nos estamos ubicando en que solo tenemos pruebas que superar todos los días, pero las superamos más fácilmente con la ayuda de Dios. Entonces, este Moisés es el mismo varón que oró a Dios poco tiempo atrás en Egipto. Unos pocos meses antes, Moisés había orado a Dios en Egipto para que los ayude en esa etapa de cruzar el desierto, en esa etapa de transición. El mismo Moisés oró a Dios de manera que ninguno de los primogénitos de su pueblo murió, mientras que todos los primogénitos de los egipcios murieron. Pero el pueblo de Dios tenía amnesia, tenía ingratitud, tenía incredulidad. No se acordaban de todos los milagros que Dios había hecho solo unas semanas antes. Entonces, cuando nos sentimos incómodos, no tenemos fe. Pero seguimos en el camino. No nos desviamos, seguimos en el camino. Muchos de ellos te quieren alejar fuera de su perímetro. Estos mismos que estaban con Moisés lo atacaban, se quejaban y casi lo linchaban. Estos son los mismos que después llorarían al pie de la montaña porque Moisés había muerto. Volubles. La gente es voluble, la gente es inconstante. Divinizamos y deidificamos al que murió mientras crucificamos al que vive. La gente, hermanos, es voluble.
es inconstante. Algunos no vemos nada bueno en algunas personas hasta que se van de este mundo. Y entonces sí decimos, era muy buena persona. Entonces les apreciamos realmente, pero ya es tarde, ya es un poco tarde. Ya no podemos hacer nada. Mientras en la pareja, volvemos a la pareja, cada uno en su rollo. Hablo sobre la inconstancia y volubilidad de algunas parejas. Entonces, mejor, hermanos, procuremos no perder todo lo ya alcanzado. No deseemos volver a la esclavitud en Egipto. ¿Para qué queremos regresar a Egipto? A ser esclavos, a trabajar más de 12 horas al día y a estar en un medio ambiente idólatra. ¿Para qué queremos regresar a Egipto si Dios ya nos liberó? Si Dios nos liberó con su mano poderosa y con sus milagros. Estamos en un desierto por el momento, porque estamos en tránsito, estamos en transición a la tierra prometida, pero somos libres, ya no somos esclavos. Recordemos siempre eso. Entonces, no echemos a la basura todo lo ya alcanzado, porque en veces ya alcanzamos un nivel, pero por nuestra inconsistencia y volubilidad volvemos a bajar de nivel. No es que nos quiten lo que ya obtuvimos, sino es por nuestra volubilidad y por nuestra inconsistencia. Recordemos que en esta tierra vamos a tener muchas pruebas. Muchas veces volvemos a bajar. No es que nos quiten las promesas, es que nosotros mismos nos bajamos de nivel. En veces somos inconstantes, en veces somos volubles, en veces somos incrédulos, en veces somos rebeldes. Hubo pruebas, hermanos, en cada una de las promesas por las que hemos pasado. Seguramente tú que estás conectado, hermano, sabes de lo que estoy hablando. Repito, hubo pruebas en cada una de las promesas por las que hemos pasado. Para conseguir una casa, seguramente hubieron muchas pruebas que tuviste que superar. Para tener un título universitario, seguramente hubo muchas pruebas que tuviste que pasar. Para tener un buen empleo, seguramente hubo muchas pruebas que tuviste que pasar, hermano. Entonces, el pueblo de Israel no vino a la tierra prometida sin pruebas que superar. Tuvieron obstáculos, tuvieron reveses, tuvieron contratiempos, tuvieron regresiones, tuvieron recaídas, tuvieron bajas, tuvieron retrasos. Seguramente algún hermano que está conectado en este momento ha pasado por traumas, decepciones, adversidades. Incluso tuviste que empezar de cero, seguramente, hermano. Fuiste a buscar higos, fuiste a buscar granadas, sin estrés, a la tierra prometida. Pensaste que tomarías el agua sin ningún problema, sin que se seque el arroyo, pero solo encontraste sequedad, arena y ráfagas de aire caliente. Por cierto, Moisés, no eres el único que está sediento. Todos en este pasaje tienen sed. El pueblo tiene sed. Moisés tiene sed. Dios tiene sed, pero de la alabanza y adoración de su pueblo en la tierra. Repito, Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el Rey de la gloria, el gran yo soy, el todopoderoso, el único, el majestuoso, el más hermoso del universo, tiene sed, pero de la alabanza y adoración de su pueblo en la tierra. Jesucristo de Nazaret escucha tu adoración y contesta tus oraciones. Entonces, alabemos a Dios en todo momento y en toda situación, hermanos. En este momento, Moisés solo escucha quejas de su pueblo, que son pruebas que superar en tiempos buenos y malos. Todos en este texto tienen sed, hermanos, pero aún así, con todas esas pruebas y dilemas, se mantienen en movimiento. No vas a ser un varón o una mujer madura y estable hasta que puedas caminar sediento o sedienta por el desierto. Repito, no vas a ser un varón con todas las de la ley hasta que pases por pruebas que superar. Moisés solo está escuchando quejas de su pueblo hasta que puedas caminar sediento por un lugar seco.
Sediento quiere decir que tus necesidades no han sido satisfechas. Necesidades legítimas, justas. Seco quiere decir que no vas a obtener las cosas en la manera en la que tú quieras. Sediento quiere decir que no puedes controlar las circunstancias externas alrededor de tu vida y tienes que hacer progresos bajo presión. La pregunta es, ¿hay algún hermano conectado que sepa lo que es hacer progresos bajo presión? Esa es la pregunta. ¿Hay algún hermano conectado que sepa lo que es hacer progresos bajo presión? Porque en veces, hermanos, seamos sinceros, en veces nos frustramos porque los que nos odian piensan que caminamos sobre un lecho de rosas. Nos envidian por cosas que ellos no pudieron aguantar, por cosas que ellos no pudieron sobrellevar. La vida es una sucesión de pruebas que superar. Somos afortunados los cristianos que conocemos a Jesucristo, porque sabemos que de todas esas pruebas, Él está apoyándonos, Él está dándonos consejo, Él está con su mano lista para ayudarnos. Esa es nuestra gran ventaja que tenemos, hermanos, que conocemos a Jesucristo de Nazaret y sabemos de su infinito amor, de su apoyo incondicional. La vida es una sucesión de pruebas que superar. Algunos se rindieron en el desierto, pero nosotros, hermanos, aún con labios resecos y con nuestra fe en Jesucristo de Nazaret, superaremos las pruebas y vamos a cruzar el desierto de la vida. Todos nosotros, los cristianos, hermanos, estamos en transición, estamos cruzando el desierto. Fíjese tantas cosas que nos enseña unos solo 13 versículos de la Biblia, ¿ok? Entonces, nosotros, hermanos, aún con nuestros labios resecos y con el estómago vacío, superamos las pruebas. El pueblo de Israel se mantenía andando en el desierto aún con todas esas pruebas. Entonces, hermanos, ya aprendimos que la vida en esta tierra es una serie de pruebas que superar, porque somos soldados de Jesucristo de Nazaret. Somos soldados del ejército de Jesucristo de Nazaret. Somos soldados del ejército de Dios. Somos obreros en su obra. Entonces, hermano, ofrécele a Jesucristo tu adoración y tus oraciones. Jesucristo, nuestro Dios, escucha tu adoración y contesta tus oraciones. Mantente en el camino andando, hermano. No te sientes a dejarte acariciar por la suave brisa de la mañana. Mínimo hay que trabajar, como la ley terrenal lo dice, 8 horas. ¿Ok? Entonces, mantente andando. No te sientes a perder el tiempo. No te sientes a dejarte acariciar por la suave y fresca brisa de la mañana. No solo te sientes a disfrutar la salida opuesta del sol, al grado que retrases el cumplimiento de la misión que Dios te asignó en esta vida, peleándote con tus emociones. No retrases tus tareas, hermano. Si tienes algo que hacer el día de mañana, empieza hoy mismo a adelantar el trabajo. Es un consejo. Repito, tienes cosas que hacer para mañana, empieza a adelantar ese trabajo. Muchos hermanos seguramente que van a la universidad o a la preparatoria o la secundaria, bueno, te dejan trabajo para mañana. Empieza desde este momento a completar la tarea, hermano. Aunque no la termines, aunque la termines mañana, pero empieza desde hoy. Más vale ganar el tiempo, ¿ok? Ganemos tiempo, hermanos, ganemos tiempo. Porque la vida es una serie de pruebas que superar. No retrases tus tareas echándole la culpa a todas las pruebas y molestias que has pasado, por toda la incomodidad, por toda la preocupación, por toda la aflicción que has pasado. La experiencia nos ayuda. Entonces la experiencia nos dice que es mejor ganar tiempo, ¿ok? Todo lo que has pasado te sirve, todo. Todos los problemas que has superado te hace más fuerte. Hace más fuerte tu tolerancia al dolor. Todo lo que pasas en esta vida te sirve en alguna ocasión. Entonces, no importa lo que pienses. Tu mamá no te dijo que la vida en esta tierra sería difícil, hermano. Tu papá no te dijo que la vida en esta tierra sería difícil. Entonces, tienes que cumplir tus tareas y superar pruebas.
Ofrécele a Jesucristo de Nazaret tu adoración y tus oraciones. Jesucristo de Nazaret escucha tu adoración y contesta tus oraciones. Es un ir y venir, es una conexión espiritual. Hoy hay problemas de comunicación. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, hermano, es difícil madurar porque tienes que cumplir tus tareas y superar pruebas. Cuando creces te das cuenta que madurar no es lo que tú pensabas. No es tan bueno ni es tan malo como se ve, porque ese es el tiempo en que empiezan a llegarte los recibos de teléfono, de agua, de electricidad, etcétera, etcétera. Y para colmo, en veces te quedas sin efectivo. En veces no encuentras trabajo o no te gusta trabajar, pero amas a tu familia y entonces vas y encuentras un trabajo a como de lugar, a través de grandes dificultades, porque ningún demonio o bruja o enemigo va a detener el crecimiento de los siervos de Dios, del pueblo de Dios, del crecimiento y de intimidad que tiene el pueblo de Dios con Jesucristo de Nazaret. La vida es difícil, hermanos, no lo podemos negar. La vida está llena de pruebas que superar. Entonces, ofrécele a nuestro Señor Jesucristo tu adoración y tus oraciones. Y Jesucristo escucha tu adoración y contesta tus oraciones. Estamos cruzando el desierto, pero entonces nosotros tengamos conexión con Jesucristo. No seamos como Israel cuando estuvieron pasando el desierto saliendo de Egipto. Puedo compartir esta palabra todo el día, pero esta vida, hermanos, es difícil. La vida en sí misma es difícil. Hacerla, elevar tu nivel en esta vida cuesta trabajo. Para nosotros los cristianos, la respuesta a nuestros dilemas, nuestro apoyo, nuestro consejero, nuestro guía y salvador, todos sabemos quién es Jesucristo de Nazaret, el Rey de la creación. Él tiene las manos extendidas, Él tiene una palabra para ti, precisamente directa a tu corazón, a tus oídos. Ábrele tu corazón, invítalo a venir, invítalo a entrar a tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Pues, hermanos, pongamos los pies en la tierra. Gente nace al mismo tiempo que gente muere. Estamos viviendo polos opuestos. Hoy vas a un baby shower y mañana ya vas a un funeral. La vida es difícil, hermanos. Antes que entierres a uno, te enteras que otro ya murió. La vida es difícil, la vida es fuerte. Esta vida te mantiene superando una prueba tras otra. Es un ciclo. Superas una prueba y viene la siguiente. Es un ciclo continuo, ¿ok? Con pruebas y recompensas. Nuestra fuerza, nuestra dirección, nuestro apoyo y salvador es Jesucristo de Nazaret. Esa es nuestra confianza. Esa es la gran ventaja que tenemos sobre otras muchas religiones, que conocemos y tenemos la certeza de quién es el que nos ayuda, de quién es el que va a darnos de su apoyo. Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios, que por cierto regresa muy pronto. No hay simplicidad, hermanos. No estoy simplificando las cosas, no estoy exagerando. Solo estoy siendo claro y sincero. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que en veces va a ser doloroso. En veces te vas a quebrar hasta que te hinques a adorar a Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo de Nazaret. Volvemos al pueblo de Dios. Todo el pueblo de Israel iba con Moisés, pero el único que subía a la montaña y hablaba con Dios cara a cara era Moisés. Aún así, hermanos, era un pueblo rebelde y quejumbroso, era un pueblo precipitado, era un pueblo voluble, era un pueblo inconstante. Pero el desierto, hermanos, fue el único camino para llegar a la tierra prometida. Si tú ibas con Moisés, no podías llegar a las promesas quejándote y gritando. No podías cortar camino. Tenías que estar junto a Moisés. Tenías que en la práctica levantarte, prepararte y caminar. ¿Eso qué es? Es logística. Logística en menor escala. ¿Ves desde dónde viene la logística, hermano? Entonces, tenías que prepararte para caminar por lugares secos. Sería un poco diferente si solo estuvieras hambriento, porque podemos aguantar mucho más tiempo sin comida que sin agua. Pero Israel, hermanos, tenía hambre y tenía sed. Además, les faltaban muchos kilómetros a través del desierto para llegar a la tierra prometida.
tenían que tener logística, tenían que tener prudencia, tenían que ser previsores. No podían hacer nada, solo podían confiar en Jesucristo de Nazaret. Eso era todo. Ese es el gran dilema para este día, hermano. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué desierto estás pasando? ¿Cuántos kilómetros te faltan para cruzar este desierto? Tienes que depositar todas tus necesidades en las manos de Jesucristo de Nazaret. Nuestro cuerpo fue diseñado para proteger nuestro interior. Nuestro metabolismo se hace más lento cuando no tenemos alimentos. Podemos aguantar mucho tiempo más sin comida que sin agua, pero esta gente de Israel no solo estaban hambrientos, estaban sedientos. Querían cruzar el Sinaí, pero estaban sedientos y en su imaginación solo veían las granadas. Pero frente a ellos, ¿qué es lo que veían en la realidad? Pues solo dunas de arena, ráfagas de aire caliente. Su ganado estaba cansado y sediento. La pregunta es, ¿qué haces cuando esperas y deseas algo con ansia? Pues te vas a cansar. Te vas a cansar, te vas a aburrir. No importa qué tan fuerte seas, no importa que seas tan fuerte como un camello, porque si te toca un desierto muy alargado, te vas a cansar. Pero Dios tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Nuestra confianza no está en nuestro cuerpo o en nuestros recursos o en alguna persona. En particular, nuestra confianza está en Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que Él quiere, que tú pongas tu confianza. Tú me puedes decir, pero yo lo que quiero es ver y tener alimentos en mi mesa. Bueno, hermano, primero ponte a orar a Dios. Primero, acércate con un corazón amable, con palabras amables, con cántico de adoración a Jesucristo. Una vez que tú cantaste, adoraste a nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, dile tus necesidades. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, de la gran diferencia? No podemos llegar y exigirle a Jesús lo que nosotros queremos. Primero convéncelo. ¿Cómo lo vas a convencer? Con cántico de alabanza y adoración. Cántico de alabanza y adoración. Después de que adoraste a Jesucristo con cántico de alabanza y adoración, entonces puedes exponerle todos tus dilemas. Todo, no te quedes con nada. Pero ¿cuál es el carácter que tienes que tener? Es un carácter apacible, amable, con paz. No puedes llegar enojado como lo hizo Moisés. El enojo de Moisés le ocasionó que no entre a la tierra prometida. Era amigo de Dios, hablaba con Dios directamente, pero por ese detallito de el enojo y de que golpeó la roca 2 veces, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Todos los otros de su pueblo sí entraron y él no entró, hermanos, por un solo detalle: enojo y golpear la piedra 2 veces, cuando Dios le había dicho, solo háblale a la piedra, a la roca, para que les dé agua. Efectivamente, le habló, pero le habló de mal humor. No le habló, le gritó. Y además de eso, con su vara golpeó la roca. No tenía que golpearla para nada, solo tenía que hablarle. Entonces el enojo le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Pero ¿dónde está Moisés en este momento? Está en la gloria de Dios. ¡Aleluya! Dios tiene palabra y Dios tiene promesa. Dios no te va a dejar nunca. Si tú estás trabajando para la obra de Dios, no importa si tienes un carácter violento. Eso sí, todo lo que hagamos en esta tierra va a tener consecuencias. Entonces, tengamos paz, tengamos tranquilidad. Soportemos todas las pruebas. Nosotros vamos a soportar las pruebas mejor si estamos pegados a la mano de Dios, si dejamos que Dios nos apoye, si depositamos en las manos de Dios todos nuestros dilemas. Primero llega con Jesús de Nazaret, dale tu adoración y dale tu alabanza, y después pídele lo que tengas que pedirle. Pero primero adórale y dale tu adoración y alabanza. Bueno, vamos a seguir con este tema, lugares y tiempos difíciles, la próxima semana. Todo aquel que estuvo conectado, hermano,
Dios te está bendiciendo, Dios te está viendo, Dios está mirando tu vida, Dios está escuchándote, Dios está analizándote de la planta de los pies a la punta de los cabellos. Dios está mirando tu corazón y Dios está mirando tus ojos. Dios está hablándote al oído. Dios está dándote una palabra de alivio. Dios está dándote una palabra de aliento. Dios está diciendo, yo estoy contigo cruzando el desierto. No seas rebelde, mantén tu sonrisa, mantén tu fe, mantén tu corazón pegado a mi corazón, mantén tus brazos abrazando mis pies. Yo soy tu Dios, nos dice Jesucristo de Nazaret. Entonces, mantente en la sintonía de Jesucristo de Nazaret. Dios les sigue bendiciendo, hermanos. Para la próxima semana seguimos con este tema en la parte 3. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos. Amén y amén. Fuerte, mi escudo y protección invencible.